Buenas tardes, soy la doctora Macarena Honorato y vamos a ver concepto de fragilidad y el rol del ejercicio en la vejez. No tengo conflictos de interés. No es de extrañarse que hoy en día estemos hablando de las personas mayores, dado el envejecimiento poblacional que estamos viviendo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, para el año 2019 existía un 11,9% de la población chilena mayor de 60 años. Y esto se espera para el 2050 un aumento a un 32% de la población. Es decir, 3 de cada 10 habitantes de Chile va a ser mayor de 60 años. Si bien el envejecimiento es un proceso universal e inevitable, no todos envejecemos igual, ¿ya? Hay personas que tienen 80 años, por ejemplo, y son activas, robustas, realizan ejercicio físico y existe también personas de la misma edad cronológica, pero que tienen una dependencia severa. Es así como la edad cronológica está marcada por el día del calendario en el que nacemos. Pero nuestra edad biológica tiene que ver tanto con nuestros genes como con la interacción que tenemos con el medio ambiente, nuestra alimentación, el ejercicio físico que hacemos, si tenemos o no un buen descanso, ¿ya? Eso es lo que nos va a determinar la edad biológica. Y es por eso también que hoy en día la edad cronológica no es más que un número y lo que nos preocupamos de las personas es cómo está su función, su funcionalidad, qué es las cosas que es capaz de hacer y las cosas que realiza día a día. El concepto de fragilidad es el contrario a ser robusto, ¿ya? Es un estado de vulnerabilidad que tenemos frente a algún estresor. Es un concepto complejo que espero poder explicarles de manera un poco más simple. La fragilidad es un síndrome clínico de disminución de la reserva fisiológica que conlleva a este estado de vulnerabilidad frente a un estresor. Es así como, por ejemplo, aquí tenemos una persona que tiene una alta reserva fisiológica y por lo tanto, cuando se ve enfrentado a un estresor como una infección urinaria, va a tener un declive pequeño con una recuperación rápida y que va a volver de nuevo a su estado basal. En cambio, cuando tenemos una persona frágil, es decir, que tiene una baja reserva fisiológica para enfrentar este estresor, el mismo estresor, la misma infección urinaria, va a producir un declive mayor, pasando incluso el umbral de la dependencia, con una recuperación más lenta y paulatina, e incluso no volviendo a su estado basal anterior. Es así como podemos ver distintas trayectorias del envejecimiento. El envejecimiento habitual, en donde tenemos un declive o un deterioro de nuestra reserva fisiológica, es decir, de nuestras capacidades intrínsecas de manera progresiva, llegando casi al final de nuestras vidas a un estado de fragilidad y discapacidad y muerte. Pero tenemos también lo que se llama el envejecimiento exitoso, es decir, que este declive de la capacidad intrínseca de nuestra reserva fisiológica es menor, ¿ya? Y por lo tanto llegamos a una vejez mucho más independiente y no alcanzamos a llegar al estado de fragilidad, de vulnerabilidad. Por el contrario, tenemos lo que es el envejecimiento acelerado, es decir, rápidamente vamos perdiendo nuestra capacidad intrínseca y nuestra reserva funcional, llegando rápidamente a un estado de fragilidad, de vulnerabilidad, lo que nos va a llevar después a una discapacidad y una muerte acelerada. Es importante saber que fragilidad no es sinónimo de comorbilidad o de discapacidad. Si bien se relacionan, no es lo mismo. La fragilidad es multifactorial. Además, es un proceso dinámico. Es decir, pasamos de ser robustos a ser prefrágiles, a ser frágil y viceversa. Somos capaces de hacer estos saltos y por lo tanto es reversible. La prevalencia general de fragilidad es de alrededor de un 10%, describiéndose incluso hasta un 20% de la población latinoamericana y del Caribe.
En los mayores de 80 años es de un 30%. Este es un estudio que se hizo en Santiago por la doctora Arbala, un estudio de cohorte que involucró a más de 2.000 personas mayores de distintas comunas de Santiago, donde se vio la prevalencia de fragilidad. Y sobre los 80 años se ve un gran aumento de la prevalencia de fragilidad, con un promedio general de un 13.9%. Lo que llama la atención, y por también lo que estamos convocados hoy en día, es que las mujeres somos más frágiles que los hombres. En comparación, en todas las edades siempre somos más frágiles. Y la fragilidad media es el doble de los hombres. Las consecuencias de fragilidad son variadas, siendo, por ejemplo, caídas, fracturas, alteraciones de la capacidad funcional, alteración cognitiva, mayor síntomas depresivos, mayor dependencia, mayor institucionalización, mayor riesgo de hospitalizaciones, aumento de los costos y mayor riesgo de mortalidad. Por eso que debemos hacer una identificación precoz de las trayectorias vitales de las personas, hacer una vigilancia de los factores de riesgo asociados a la fragilidad e intervenir en el estilo de vida de las personas. ¿Y cómo hacemos esto? Existen clásicamente dos modelos de fragilidad. Uno es el modelo del fenotipo centrado en la sarcopenia, descrito por la doctora Fried en el año 2001. Y el otro es una acumulación de déficit, descrito por el doctor Rockwood, que se enfoca principalmente en la sumatoria de sistemas que van siendo alterados. La fisiopatología del modelo del fenotipo habla de este ciclo de fragilidad, en donde podemos ingresar en cualquier parte de este ciclo. Por ejemplo, a medida que envejecemos tenemos cambios fisiológicos musculoesqueléticos y asociados quizás a alguna enfermedad va a producir pérdida de masa muscular, sarcopenia. Esta sarcopenia va a producir disminución del consumo máximo de oxígeno, disminución de la fuerza. Ambas van a producir disminución de la velocidad de la marcha, que va a producir discapacidad y dependencia. Van a disminuir la actividad, van a caminar más lento, van a tener menos gasto energético, van a tener menos apetito, van a tener menos ingesta de proteínas, va a haber una desnutrición crónica, lo que va a favorecer aún más la sarcopenia. La fisiopatología de la acumulación de déficit habla de la disminución de la reserva fisiológica que tenemos. Tenemos factores genéticos que junto a factores ambientales y mecanismos epigenéticos producen algunos daños celulares y moleculares acumulativos y eso va produciendo alteraciones en los distintos sistemas. Nuestro organismo está compuesto por distintos sistemas que tienen una redundancia. Es decir, cuando un sistema empieza a fallar, hay otro sistema que lo compensa para poder mantener la homeostasis dentro de nuestro organismo. Cuando empiezan a fallar varios sistemas y se altera esta redundancia, se altera la homeostasis y llegamos a este estado de vulnerabilidad o de fragilidad, que frente a algún estresor caemos en el fondo en todas las alteraciones que ya hemos visto. Para hacer el diagnóstico de fragilidad, desde el fenotipo centrado en la sarcopenia, hablan de una fragilidad física y tiene que ver con algunas pruebas funcionales. Y desde la acumulación de déficit, lo podemos hacer a través de una valoración geriátrica integral, que es el gold standard, o a través de un índice de fragilidad. Los criterios de fragilidad de fenotipo son estos 5 puntos. Tener una pérdida de peso de más de 5 kilos en el último año, tener autorreporte de fatiga o de cansancio en el último mes, describir una baja actividad física tanto en frecuencia y en duración, una disminución de la velocidad de la marcha menor a 0.8 metros segundo en promedio y disminución de la fuerza muscular, que la medimos con este dinamómetro que está en la foto, que mide la fuerza prensora de la mano, menos de 27 kilos en hombres y menor a 15 kilos en mujeres.
Cuando tenemos 3 o más criterios positivos, hacemos el diagnóstico de fragilidad. Si que existe uno o dos de estos criterios, hablamos de prefragilidad. La valoración geriátrica integral, que es nuestra herramienta Gold Standard, la que utilizamos nosotros habitualmente en la clínica, que consiste en evaluar la historia clínica de la persona, es decir, sus antecedentes, sus medicamentos, antecedentes de alergia o de cirugías previas, el estado nutricional, si ha tenido o no baja de peso, cómo está su alimentación, los síndromes geriátricos, que son estos grandes síndromes que son más comunes en las personas mayores y que se relacionan bidireccionalmente con el resto de los dominios, como por ejemplo síndrome de caídas, polifarmacia, hipoacusia, el componente afectivo y cognitivo de las personas, el componente funcional que habla de cuáles son sus actividades de la vida diaria, tanto básicas como por ejemplo vestirse, bañarse, desplazarse en la casa, como sus actividades instrumentales de la vida diaria que hablan del aseo de la casa, el poder cocinar, el poder pagar las cuentas o salir de casa de manera solo. Y el componente social, cuál es su red de apoyo, en el fondo todo lo que los acompaña, si es que tiene o no a alguien que lo pueda ayudar o asistir en alguna eventualidad. Rockwood hablaba de esta disminución de las capacidades intrínsecas y esta acumulación de déficit, en donde a medida que iba sumando sistemas que van fallando, nos vamos acercando a este espectro de fragilidad. Y es así como él además creó una escala visual o escala clínica de fragilidad, en donde va en este continuo desde el ser robusto a la fragilidad y la dependencia. Es así como nació esta escala clínica de fragilidad. Este es el módulo de entrenamiento, es una escala un poco más simple y lo bueno es eso, que uno lo puede entrenar, se puede entrenar el ojo. Aquí en el código QR ustedes pueden ingresar para poder hacer el módulo o revisarlo. Y habla de estos 9 puntos, en donde el primer punto es la persona robusta que realiza ejercicio regularmente. El número 2, la persona que está bien, que en general no tiene algún síntoma de alguna enfermedad activa y que hace ejercicio de manera ocasional. El número 3, que está en general bien mantenido, en donde tiene algunos problemas médicos, pero están bien controlados y no hace actividad física más allá de caminar. El número 4, que es la persona que ya está vulnerable, que no tiene dependencia en sus actividades de la vida diaria, pero sí está más enlentecido y tiene algunas limitaciones para sus actividades. El número 5, que es una fragilidad leve, en donde hay una dependencia de las actividades instrumentales y hay un evidente enlentecimiento. El número 6, en donde en el fondo se describe una fragilidad moderada, donde la persona requiere algunas ayudas dentro de la casa, como por ejemplo bañarse o vestirse algunas prendas. Y ya el 7, el severamente frágil, que tiene una dependencia completa en el cuidado personal. El número 8 es el que está muy severamente frágil y habla ya de la persona que está próximo a morir. Y el número 9 se determinó en el fondo a las personas que tienen una enfermedad terminal, es decir, que tienen una expectativa de vida menor de 6 meses, pero que no es evidente su fragilidad. En este módulo lo que hacen es entrenar a través de ejercicios y en el fondo algunos casos clínicos para poder familiarizarse con la herramienta. Y como les digo, es una buena aproximación y una buena herramienta para utilizar en el habitual de los días, si ustedes quisieran en el fondo evaluar la fragilidad a sus pacientes. Como dije anteriormente, la fragilidad, una de las cosas importantes es que es reversible y por lo tanto lo podemos manejar.
A lo largo de la vida vemos que alrededor de los 20, 30 años adquirimos esta capacidad funcional máxima y posteriormente vamos en este declive de funcionalidad o de reserva fisiológica y dependiendo de cómo nosotros vayamos, en el fondo, teniendo nuestra trayectoria vital, es que vamos a llegar o no a este umbral de fragilidad, ¿ya? Y ya cada vez más se habla de este estado preconcepcional en donde probablemente desde inútero ya vamos teniendo algunos cambios y algunas determinantes de nuestras trayectorias vitales. Cada vez más se habla del envejecimiento activo, que es mantener este bienestar físico, psíquico y social en pro de mantener o mejorar la calidad de vida, disminuir al máximo el tiempo de discapacidad. Para eso lo que debemos hacer es prevención y manejo de estas cosas, mantener hábitos saludables, el cese del tabaco, el alcohol, reducción de polifarmacia. Existen medicamentos que muchas veces se prescriben a tempranas edades y que posteriormente quedan a través de su historia sin tener una revisión de la real funcionalidad de ese medicamento. Mantener o el manejo de las condiciones reversibles, como por ejemplo la hipoacusia o la alteración visual, el seguimiento nutricional de la anorexia, cómo está comiendo, y el estado cognitivo y afectivo, mantener una estimulación cognitiva y mantener los lazos con los familiares y amigos. En cuanto a la nutrición, siempre mantener una alimentación equilibrada y balanceada, con una buena ingesta proteica, evitar las dietas restrictivas, suplementar con vitamina D y B12 según necesidad. Por supuesto, el ejercicio físico. Si fuera un medicamento, estaríamos todos tomando este remedio desde principios de nuestros tiempos. Hay que entender que el ejercicio físico se utiliza en la prevención para las personas que son robustas y que no tienen muchas comorbilidades y como tratamiento para las personas que ya tienen una fragilidad diagnosticada o tienen alguna enfermedad específica. ¿Qué ejercicio? Ejercicio multicomponente. Se recomienda alrededor de 150 a 300 minutos semanales y es una combinación de ejercicio aeróbico, resistencia y fuerza muscular, entrenamiento de equilibrio y elongación. Los beneficios del ejercicio físico son que mejora la movilidad, mejora la funcionalidad e independencia, mejora la atención y la función cognitiva, disminuye los síntomas depresivos y mejora la calidad de vida. Idealmente el ejercicio físico debe realizarse con alguien que pueda supervisar, un kinesiólogo o en algún gimnasio donde se dediquen a realizar ejercicios físicos con personas mayores. Muchas veces esto se ve imposibilitado y es por eso que en España se creó esta página que se llama Bibi Frail, en donde se realiza la prescripción de ejercicio físico dependiendo del paciente, cosa que él lo pueda realizar en su casa de manera segura, sin riesgo de caídas. Lo que se hace es diagnosticar al paciente en alguna de estas 4 letras. La letra A, que tiene discapacidad, la letra B, una persona con fragilidad, la letra C, una persona con prefragilidad y la letra D, una persona robusta. Dependiendo de eso, se realiza esta rueda de ejercicio en donde te explican qué ejercicios realizar, cómo realizarlos, cuántas repeticiones, y cosa de que tú puedas en casa, con elementos simples y seguros, poder realizar ejercicio físico diario. Es una buena herramienta que utilizamos en el fondo para prescribir a las personas que les es más difícil poder realizar algún otro tipo de terapia. Y aquí está en el código QR la página por si quieren meterse. Como conclusión, la fragilidad es un síndrome clínico que refleja vulnerabilidad frente a estresores. Las consecuencias de la fragilidad son graves. La fragilidad es multifactorial y reversible
y el ejercicio es fundamental para la prevención y el manejo de la fragilidad. Muchas gracias.